la vida en comunidad cristiana. Pero si usted tiene su librito y vuelve a la lección número 20, habla también de comunidad. Y cuando hablamos de comunidad son todos los que conforman ya sea un estado, un pueblo, una aldea, una iglesia, una misión. Eso es una comunidad, toda la gente que la integra, amén. Y yo me ponía a pensar y digo yo, si los mismos que escriben esos tienen el cuidado de no repetir. Pero en esta oportunidad, yo no había visto que repitieran tanto, pero en estos dorados tiempos que vuelvan a repetir, algo nos quiere decir Dios. Cuando hablamos de la unidad, entonces Dios nos quiere decir que hay muchas cosas que nosotros, quizá como pueblo de Dios que somos, quizá no las estamos haciendo, pero nos vamos a la verdad central y mientras seguimos hablando, usted se va a dar cuenta de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Amén. Y la verdad central dice, Dios desea que sus seguidores vivan en estrecha comunión. Y mire mi hermano, cuando aquí este versículo habla que ninguno decía ser suyo, es que decía, no, mire, no, esta es mi propiedad, esta es mi casa, no. Pero en estos dorados tiempos nosotros no podemos decirle a la gente, por ejemplo, si es que alguien nos visita a nuestra casa, no le podemos decir, nosotros educadamente le decimos siéntase como en su casa. ¿Cuántos usan ese término? ¿Verdad? Pero imagínese que en su casa sube los pies en la mesa, hace esto y lo otro, deja un reguero. Parece que no le va a gustar a usted, ¿verdad? Ni a mí. Pero lo usamos por cortesía, de que se sienta cómodo, le estamos diciendo. Pero fíjese que en esta oportunidad cuando dice que ninguno se consideraba suyo, dice la palabra. O sea, de que lo que tenían todo estaba en común. Si alguien estaba pasando necesidad, esa era la diferencia que hoy en día hay, mi hermano, porque muchas veces nosotros vemos a alguien pasar necesidad y nosotros, bien, gracias. Como dice nuestro pastor, comí yo, comieron todos. Pero hay gente que necesita. Hay gente que, hermano, no tiene. Y cuando no tiene, Dios usa a las personas. Amén. Y vámonos. Desde ya le pido disculpas a mi hermano porque esa apretura en mi pecho no me deja, pero siempre en obediencia a la palabra lo hacemos. Amén. Y le digo, mi hermano, que en los principios de la iglesia todos lo tenían en común. Pero fíjese que esto lo provoca el amor de Dios en nuestros corazones. Porque si usted ve a alguien pasar necesidad, yo le contaba algo a alguien que un día trabajando, yo soy de los que cuando el tiempo ya calienta, yo bebo mucha agua. Y se me acabó mi galón y unas cuantas botellas de agua que yo llevaba, me las acabé. Y le digo yo a un compañero, oye, está caliente y se me acabó el agua. Oye, está caliente. A ver si entendía la indirecta que yo le estaba dando. Y se me acabó el agua y está caliente, sí. Oh, no, se me acabó el agua, sí. Y le dije, oye, ¿será que no tienes una botella de agua que me la vendas? Oh, está bien. Hermano, muchas veces somos así. Dan, darán. Y fíjense que en el principio, cuando la iglesia empezó a surgir, esto era la diferencia que había. Dice que nadie estaba, que ellos mismos velaban por sus propios intereses, no, veían. Aun cuando el pueblo de Dios estaba creciendo y los discípulos se dedicaban a otras cosas, aun cuando Moisés
¿Y cuánto hace de Moisés atrás? Pero dice que Moisés es como que se estaba metiendo en problemas. Porque dice que todo lo hacía Moisés. Pero viene, gracias a Dios, mire hermano, no todos los suegros ni las suegras son malas. El suegro la aconsejó y le dijo, mira, búscate un par de gentes ahí que también tengan de lo que tú tienes, del Espíritu Santo. Porque lo que nos mueve a misericordia a nosotros, mi hermano, no es que usted y yo seamos buenos, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde empezamos a entender nosotros que para mantenernos unidos, hermano, tenemos que tener al Espíritu Santo. Y fíjense que yo me daba cuenta y me ponía a pensar hoy mientras hablaba con Dios, le decía yo verdaderamente que cuando un miembro de nuestro cuerpo nos duele, todo el cuerpo se resiente. Yo no sé si a usted le pasa que cuando usted quizá amanece, durmió mal, quizá le duele el cuello. Entonces, ¿qué pasa cuando usted amanece con el cuello adolorido? No puede hacer esto. Entonces, ¿qué? Ya todo el cuerpo reacciona y usted para ver para allá da toda la vuelta. Los demás miembros lo están auxiliando. No sé si me estoy explicando. Y lo mismo es en el Señor. Cuando vemos que alguien está pasando una dificultad, hermanos, nosotros vamos a auxiliarlo. Usted se lastima el dedo y el dolor no le queda solo ahí, ¿verdad? Le sube a todo el cuerpo y le baja hasta los pies. Entonces mire cómo dice la poderosa palabra en el libro de Josué, porque hoy vamos a darle lectura a estas lecturas que nos dan, pero vamos a tratar de entenderlo de la manera en que Dios quiere que nosotros lo entendamos. En el capítulo 8 del libro de Josué, bendito es el Señor, el verso 30 al 35, hay muchas veces que el Señor nos manda a nosotros que nos reunamos como una asamblea, como una reunión santa y sana, en la cual nosotros podemos tratar muchos temas de los cuales es necesario que se comenten para el crecimiento del pueblo de Dios. Amén. Y si usted ya me acompañó en Josué capítulo 8, el verso 30 al 35 dice asamblea del pacto. En el verso 30 habla y dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Todo lo que Moisés dejó establecido a través de la ley que Dios le dio a Moisés, lo deja establecido para que sigamos las enseñanzas que Dios nos dio a través de Moisés. Hermano, ¿por qué usted cree que la palabra todavía persevera? Porque los encargados de dar la palabra lo han venido haciendo, ya no muchos, pero lo han venido haciendo como está escrito, como hizo Moisés. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Entonces cuando nosotros hacemos como Jehová nos manda, déjeme decirle que no hay margen de error. No hay margen de error. ¿Por qué? Porque si Dios dijo, hermano, no es que usted le reclame a Dios. Pero cuando usted conoce la palabra y Dios dijo, yo te voy a bendecir. Entonces usted, cuando está pasando necesidades, usted venga y dígale al Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir. Pero para decirle eso, tener el valor de decirle a Dios, tú dijiste que me ibas a bendecir, hay que hacer lo que Dios dice también. Yo, mientras el pastor predicaba el domingo, yo me ponía a pensar que todo en Dios es condicionado. Las bendiciones, todo es condicionado en Dios. Si tú haces esto, te va a pasar esto, ¿sí o no? Si tú me honras, yo te voy a exaltar. Si tú te humillas, yo te voy a exaltar también. Si tú me invocas, yo te voy a responder.
¿Se está dando cuenta? En Dios todo es condicionado. Si usted hace su parte, y yo también tengo claro ese mensaje que trajo un día el pastor, yo creo que fue en otra iglesia, haciendo mi parte. ¿Usted cree que a nuestros enemigos el Señor no puede quitárnoslos de una vez por todas? Él puede, pero quiere que tú y yo luchemos. Porque Él mismo dijo, es necesario. Y me encantaba cuando el hermano Víctor el viernes decía en el libro de San Lucas, creo que fue el capítulo 17, el verso 1, donde decía, imposible es que no vengan pruebas. Es imposible que a nuestra vida como cristianos no vengan luchas. Pero luego está la respuesta a eso. Y dice, pero hay de aquel por quien vengan. Mejor le hubiese sido, dice, atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al fondo del mar. Hermano, y por eso es que aquí Josué también fue grande ante los ojos de Dios y ante nosotros, porque hoy lo conocemos y respetamos todo lo que hizo. Porque lo hizo conforme Jehová le habló a Moisés y le hizo ver que todo, mientras esta palabra le dijo en Josué capítulo 1, le dijo en el verso 9, le dice, mientras esta palabra esté en ti, todo te saldrá bien y nadie te podrá hacer frente. Y a Jeremías le dijo, los que contigo contienden, conmigo no cuentan. Pero mire qué es lo que dice el verso 34. Dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones. ¿Y qué dice? Por eso es que le digo que todo en Dios es condicionado. Porque dice, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Y cuál es el libro de la ley? La palabra de Dios. Y todo esto dice el Señor que va a pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará hasta que toda ella sea cumplida. Amén. Entonces por eso es que dice, está escrito en el libro de la ley, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Se da cuenta que muchas veces la palabra habla, cuando habla y todos los hombres de tal pueblo de Israel, de la parte de Israel, eran tantos. Ahí van incluidas las mujeres. Cuando habla de hombres, habla de mujeres y niños. Pero, y dice, sin contar niños y mujeres. Pero aquí mire qué dice. En la parte B del versículo 35 dice, y las mujeres de los niños y de los extranjeros. Aquí las incluyó directamente, especificó que todos tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Hermano, porque fíjese que si hay algo que es difícil, pero es victorioso, es hacerle caso a la palabra. Porque sabe una cosa, que mientras estemos en este cuerpo mortal, nosotros no vamos a querer hacer lo que aquí está escrito. Y si hay alguien que le encante hacer lo que aquí está escrito, déjeme decirle que ya tiene el cielo ganado. Porque ¿a quién le gusta orar de aquí? Máximo si dejó empezar su película buena. O tal vez la esposa está cocinando y usted se puso a orar y ya eso ya le interrumpió la oración porque el olor lo mata a uno. ¿Verdad que sí? ¿A quién le gusta leer la palabra? Pero cuando usted y yo amamos a Dios, nos va a encantar orar y nos va a encantar leer la palabra del Señor. Porque fíjese, mi hermano, que yo siempre saco conclusiones que yo he sido muy vago para levantarme. Para ir a trabajar yo tengo problemas. Porque si hay algo que no me gusta es madrugar.
Pero cuando yo empecé a enamorarme de mi esposa, el único tiempo que teníamos para vernos era en la mañanita. Y ahí estábamos. ¿Por qué? Quería verla. Se había adentrado ya en mí. Y cuando Dios se adentra en nuestros corazones, nosotros ya no queremos omitir un tiempo en el que no hablemos con Él. Yo no sé si me estoy dando a entender, porque cuando usted ya Dios se le metió en su corazón, usted lo primero que va a hacer antes de irse a cepillar, de desayunar, hablar con Dios. Yo lo primero que hago, nomás levantar y la gloria de Dios, es que me levanto y veo por la ventana y digo yo, aunque esté lloviendo, aunque esté nevando, digo yo, qué día más hermoso me regalaste. Y luego me voy a mi puntito donde oro y empiezo a hablar con Él. Antes de todo lo que tenga que hacer. Pero mire, vámonos a otra cita. Ahora vámonos a Nehemías. En el capítulo 8, bendito es el Señor. Y usted dirá, ¿por qué está leyendo esas citas si no tienen nada que ver? Sí, mi hermano, para que nosotros tengamos el conocimiento de todo lo que hay que hacer. Esta palabra nos la dejaron a nosotros para guiarnos a través de ella. Y ahora dice Nehemías, fiesta de los tabernáculos, del verso 13 en el capítulo 8 al verso 18. Y mire cómo dice. El verso 13 dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender ¿qué? Las palabras de la ley. Aquí a quienes reunió, a los cabezas de familia. Porque cuando en la escuela usted tiene sus niños ahí, va a haber una reunión, no llaman a su propio hijo, ¿verdad que no? ¿A quién llaman? A los padres de familia, a los encargados, a los mayores, a los que tienen la responsabilidad de corregir quizá algunas faltas que los muchachos están cometiendo. Entonces, cuando aquí habla la palabra de reunir a los cabezas de familia, a los sacerdotes, a los levitas y a todos, hermanos, eran los que tenían responsabilidades. Porque algunas veces hay un asunto importante que tratar. Y quizá quieren mandar una nota al papá, no la mandan con el hijo, quizá porque el hijo se portó mal, porque no la va a entregar. ¿Cuántos lo hicieron cuando estudiaban? Que daban nota y no la entregaban a papá. Yo no podía correrme ese riesgo. Hay una que ya me levantó la mano. Pero yo no podía correrme ese riesgo. Porque en los pueblos son muy pequeños y la gente se conoce tanto, y si encontraban a mi papá y le decían que yo no había entregado una nota, me cantaba el prepárate para que sientas. Hermano, por eso es que siempre reúnen a la persona indicada. Y aquí dice la palabra que se reunieron todos. Y dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en las fiestas solemnes del séptimo mes, del mes séptimo. Hermano, y cuando habla la fiesta de los tabernáculos, era de que la gente tenía que dejar sus comodidades. Por ejemplo, si aquí hoy se celebrara el Día de los Tabernáculos, ¿qué sería? Usted dirá, hermano Lubín, explíqueme eso. Sí, se lo voy a explicar. Imagínese usted afuera que esté ese gran frío que hace. Pero usted en su casa ya dejó el heat seteado a 75, digamos. Eso es comodidad, que usted llega del frío a su calientito, se acuesta en su cama, en el sofá, donde usted quiera. Pero el día de los tabernáculos era de que la gente dejaba la comodidad de su casa y hacía una tienda para improvisar, que estaban en casa. Y bajo las inclemencias del tiempo, ellos tenían que estar ahí por 7 días. Esa es la fiesta de los tabernáculos,
que cada familia tenía que hacer una su chocita, y habla ahí de los utensilios que tenían que usar. Nada de que una carpa, no. Dice que con las propias ramas. ¿Cuántos de los que trabajamos afuera aquí, cuando empieza a llover, nos cubrimos bajo de un árbol? Allá hay unas manos. Pero si el agua siguió, hay que correr a buscar donde ya no nos mojamos, porque el agua se cuela entre las hojas. ¿Verdad que sí? Imagínese usted en esos 7 días que tenían que estar viviendo de esa manera para honrar a Dios. Se viniera una lluvia. Hermano, es como algo de pensarlo, pero si Dios lo dejó establecido a través de Moisés, la gente lo hacía. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere es agradar a Dios, ¿sí o no? La gente lo que quería con todas estas cosas era agradar a Dios. Porque el Señor decía, harto estoy de las lunas nuevas, de las fiestas solemnes que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque vienen a presentarse a mí con aquella intención de que quieren que yo los bendiga, pero ustedes están haciendo lo malo. Yo ya no quiero ver esas lunas nuevas. Ya no quiero que ustedes hagan todas esas fiestas que siempre quieren. Cuando vienen a presentarse a mí con esas manos llenas de sangre. Algo impactó mi vida de que muchas veces somos así nosotros. De que pecamos y luego corremos a Dios. Y yo digo que el pecado que no perdona a Dios también, además de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es cuando nosotros pecamos con conocimiento. Yo no sé si usted lo vea de esa manera, mi hermano, pero el Señor mismo a través de su palabra dice, mi pueblo es un pueblo que no miente, que no peca. Y van a haber veces que usted se va a encontrar de que quizá por una broma o quizá en su apuro, quizá se le salió la manera en que hablaba antes. Porque yo no sé si a usted le pasa, mi hermano, no sé si a usted no le pasa, pero a mí me pasa. Hay veces que yo mismo me tengo que reprender. Yo mismo me tengo que reprender porque aún yo cuando no le servía a Dios, yo no era dado de decir malas palabras. Y algunas veces se pasan por mi mente y ahí mismo no la dejo que se ancle ahí mismo la reprendo. Pero yo no sé si a usted le pasa. Pero a mí sí me pasa. Y eso es lo que el Señor quiere, que cuando nosotros hablemos de lo bueno y maravilloso que nuestro Dios es. Por eso es que dice, y hallaron escrito en la ley que Moisés había dicho, e hicieron saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traer ramas. Oiga bien, aquí está lo que usaban, ramas de olivo silvestre, que arrayan de palmeras, de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Y qué comodidad hay así? A mí me encanta cuando la gente habla de aventuras, de que se fueron de camping. Una familia me estaba contando a mí que se fueron a New Hampshire y por la noche un oso llegó a arañar A mí no me digan de ir así. Yo amo mi vida, mi hermano. Tan linda que es la vida y como para que un oso me coma. Y qué bocado, qué festín se va a dar conmigo. Imagínese usted. Pero mi hermano, fíjese que esto era algo que Dios mandaba. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, déjame decirte que Dios te va a guardar no solo de ese oso que lo guardó a estos hermanos, te va a guardar de todo aquel que te quiera hacer daño, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios te está mandando a hacer algo. Y cuando tú y yo obedecemos a Dios, Él nos cuida. Y entonces ahora el verso 16 dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos.
cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Se acuerda cuando aquel rey encontró el libro de la ley? Entre todos los escombros, que la casa de Dios estaba olvidada. Y dice que mandó a hacer una fiesta tan solemne que todos participaron de ella. Aquí está pasando lo mismo. Cuando ya volvieron de la cautividad, porque mi hermano, cuando nosotros somos desleales a Dios, Dios no tiene que ver con nosotros. Entonces el Señor los permitió que se los llevaran cautivos. Al pueblo de Dios fue separado de sus tierras, de sus tradiciones y todo. ¿Pero por qué? Porque le fallaron a Dios. Pero llegó el tiempo en que Dios le dijo, como le dijo el Señor al pueblo de Dios, le dijo que ellos iban a salir de Egipto, pero iban a permanecer ahí. Hay dos citas en esto, mi hermano, no hay que diferir si en la Biblia está, porque hay una cita que dice después de 400 años y hay otra que dice 420, no sé quién se ha dado cuenta de eso. Pero si Dios lo dijo, yo lo creo, 20 años para el Señor no es nada, porque dice que un día para Él es como 1000 años, imagínense. Ahora 20 años como un segundo. Pero en el Señor hay tantas cosas que nosotros tenemos que tener claras, que cuando Él las manda hay que hacerlas. Hermano, ¿por qué usted cree que antiguamente los muchachos, los hijos, y quizás con esto yo siempre me meta problema y ya le dañe su mañana a usted, papá, pero fíjese que antiguamente los muchachos eran enseñados. Y un claro ejemplo es de cuando Daniel y los otros 3 muchachos fueron llevados a Babilonia. Ellos habían sido bien instruidos en las cosas de Dios, que cuando le dijo a aquel varón, no, ustedes tienen que adorar la estatua que yo edifiqué. Sepa, oh rey, le dijeron, que no la adoraremos. Y cuando usted habla así es porque sabe a quién tiene que adorar, ¿verdad? Nosotros sabemos a quién tenemos que adorar. Y algunas veces no lo hacemos. Algunas veces no lo hacemos. Y entonces aquí el pueblo de Dios está reunido para hacerle ver todas las cosas. Cuando nos reunimos así como hoy, se nos dice lo que la palabra dice, no lo que yo pienso, mi hermano. Lo que yo pienso no sirve de nada. Pero lo que dice Dios, eso es correcto. Eso es sí y amén. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, mi hermano. Nosotros con la palabra de Dios no podemos contender. Bendito es el Señor. Pero vámonos a la siguiente cita. Ahora en el Salmo 111. Y mire cómo dice el Salmo 111, mi hermano. Este es todo el Salmo. Lo tiene congregación de los rectos. Salmo 111, del 1 al 10. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Hermano, y usted y yo estamos aquí, y cualquier gente nos ve cualquier error y nos lo tilda a nosotros. Estaba viendo yo un comentario de este que descubrió cómo hacer la luz eléctrica. Einstein creo que es, Albert Einstein. Dice que después de que vieron que él, porque al principio lo habían diagnosticado hasta con un tipo de, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad que
hoy está muy definida en los niños, que la gente los declara que tienen autismo. Y a él lo habían declarado así. Imagínese si él tenía autismo y logró descubrir cómo hacer la energía eléctrica. ¿Qué será un sano, un completo? Pero dice que en su momento a él lo llamaron para dar clases, preparar más gente, para que él pudiera transmitir el conocimiento que tenía. Y dice que los probó y empezó a ponerles en la pizarra la tabla del 9. Y empezó 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, 9 por... Y puso los resultados. Y en el 9 por 9 puso 81. Y en el 9 por 10, él puso 92. Y todos empezaron a reír. Y él los dejó que se rieran. Después de un rato los paró y les dijo, hice 9 buenas, ninguna de ellas me aplaudieron. Ninguna de ellas me reconocieron. Y lo hice a propósito, dice él, de poner 92. Yo sé que son 90. Imagínense, hermanos, si sabía cómo hacer la energía eléctrica, ¿cómo no va a saber que 9 por 10 son 90? Y muchas veces Dios permite que pasen todas estas cosas, porque fíjese que a usted, el hecho de que la palabra nos llama a nosotros, el Señor nos dice, en Pedro nos dice, sed santos. Pero si usted le dice a la gente que no cree en Dios, no, yo estoy llamado a ser santo. Ay, muéstrame tus alas. ¿Sí o no? Vamos a hablar la realidad de las cosas, mi hermano, porque mucha gente cree que al usted llamarse santo quieren verlo perfecto, y el único perfecto fue Dios. Es Dios. Aún Jesús, cuando aquel muchacho le llamó bueno, él mismo dijo, oye, pero ¿por qué me llama bueno a mí? Si bueno hay uno solo. ¿Y quién es? Es Dios. ¿Pero quién era Jesús? Mas sin embargo él mismo no aceptó. ¿Por qué, mi hermano? Para mostrarnos que estaba en carne. Y muchas veces eso es lo que a nosotros nos llena mucho y explotamos el ego. Él desde que iba a morir a la cruz, él pudo defenderse. Él pudo decirle al Padre, Padre, yo ya no quiero pasar esta prueba, me están castigando mucho. Y yo no pequé, ellos fueron los que pecaron, que se mueran, que no haya esperanza para ellos. Pero luego de que quería como titubear en lo que estaba haciendo, él dijo, Padre, pasa de mí esta copa. No es lo que yo quisiera, pero si esto es lo que salva a todo pecador, pues Señor, que venga lo que venga. Y pase lo que pase, ¿no es así? Hermano, porque hay muchas cosas en la vida que nosotros tenemos que entenderla, que cuando es el Señor que quiere obrar en nuestras vidas, aún Él mismo dice que no tuvo a qué aferrarse, ni siquiera a su propio hijo, no lo escatimó, no es que no lo quisiera, porque ¿qué padre le gusta que a su hijo lo castiguen? ¿A qué padre le gusta que lo corrían a su hijo? A nadie, ¿verdad? Pero imagínense, ahora dice, grandes son las obras de Jehová buscadas por todos los que las quieren. Hermano, cuando usted quiere algo que Dios haga y usted la busca y la procura, hermano, usted la va a encontrar. Yo siempre le decía al Señor, cuando en mis principios le decía yo al Señor, Señor, yo miraba que alguien danzaba en el Espíritu, le decía, Señor, yo quiero de eso. Señor, yo quiero de eso. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y traté de buscarlo y buscarlo. Nunca llegué a danzar. Pero el Señor, aun cuando oigo una palabra salida de la boca de Dios, me estremece.
Porque el Espíritu hace con cada uno como Él quiere. Y le decía yo, Señor, yo quiero hablar en lengua, porque mucha gente dice que si tú no hablas en lengua no eres cristiano, tampoco tienes el Espíritu Santo de Dios. Pero no saben que aun cuando tú lloras hablas en lenguas. Porque la gente te oye llorar, que no entiende lo que tú estás diciendo, pero el que te escudriña los espíritus sabe que tú estás pidiendo a través de esas lágrimas. Porque muchas veces oímos tantas cosas. Pero dice que las cosas buscadas por lo que la quieren son buenas de parte de Dios. Ahora dice, gloria y hermosura es su obra y justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que temen, para siempre se acordará de su pacto. Fíjese que ahí estaba yo. Y se acerca un hermano y me dijo, fíjese hermano que yo quiero hacer algo que Dios puso en mi corazón. Y esta persona no sabía que se acuerda aquel ancianito de las sillas. ¿Se acuerda, va? Hablando con mi esposa le dijo, yo estoy orando porque quiero comprar una batería. Porque los viejos no quieren saber de Dios. Pero los jóvenes sí, pero quieren instrumentos. Ya tengo guitarra, tengo bajo, me falta una batería. Y le dije yo a mi esposa, vamos a ver cómo la conseguimos. Y hoy se acerca un hermano y me dice, mire, yo no sé, pero el Señor me puso para que le envíen a ese señor. O sea que él va a tener su batería. El Señor le provee a sus hijos. ¿Usted cree que ese hombre no está orando por esa batería? ¿Usted no está orando por sus hijos? ¿Que es Dios quien lo va a escuchar a usted y le va a contestar sus peticiones? Quizá no sean ahora mismo. Pero Dios que está pendiente y el cuidado suyo, mi hermano. Él dijo que cuando nos reuniéramos con la intención de buscar la llanura. Porque el salmista dijo, plantados en la casa de Jehová, junto a ríos de agua viva, florecerán como la palmera, dice el Salmo 92, que leímos, ¿se acuerda? Y aún viejo, no va a dejar de dar fruto. ¿Usted cree que porque ya llegamos a viejo nosotros ya no servimos para nada? Si ya no sirviéramos para nada, ya el Señor nos hubiera recogido. Así de fácil, mi hermano. Pero nosotros estamos viejos, pero todavía con las raíces donde está el agua. Dice en el libro de Job que aunque el árbol sea talado, pero si sus raíces palpan el agua, va a volver a brotar. Y sus brotones, o sea, sus nuevos hijos que salgan, van a salir más robustos. Imagínese usted, si eso es con un árbol, ¿qué será con un hijo de Dios? Amén. ¿Me está entendiendo, verdad? Ahora dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Redención ha venido a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Todos nosotros, hermano, el hecho de hoy estar aquí, eso es sabiduría. Porque dijo Jacob, cuando soñó aquella escalera, ¿se acuerda? Ay, yo creí que este era un lugar cualquiera. No lo dijo de esa manera, se lo estoy poniendo más vistoso para que usted lo entienda. Yo no me había dado cuenta que este lugar, pensé que era un lugar cualquiera donde yo me había acostado a dormir. Pero ¿saben una cosa? Esta es puerta de Dios. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y qué dijo más? Y yo no lo sabía. Pero hoy usted está en la casa de Dios, el lugar que Dios estableció
como un lugar donde nos reunamos, como una comunidad, como lo que estamos hablando hoy, como una comunidad cristiana que todos lo tenemos que tener en común, mi hermano. Que todos, nadie de nosotros somos de nosotros mismos, como dijo el versículo clave, mi hermano, todos estamos aquí para ayudarnos. Siempre ha sido esa la intención de Dios. Amén. Ahora vámonos al jueves en 2 Corintios, en el capítulo 8, bendito es el Señor. 2 Corintios, capítulo 8. ¿Lo tiene? Del verso 1 al verso 7. Y ahí dice, consagrados al ministerio. Mire, mi hermano, cuando uno tiene un llamado de parte del Señor, tiene que cuidarse mucho, bendito es el Señor, porque mire qué es lo que dice aquí. Capítulo 8, el verso 1 al verso 7 dice, asimismo, hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron ¿en qué? En sus riquezas, en su generosidad. Hermano, no hay pobre que no pueda dar nada. Y me encanta esta actitud de la mujer aquella que echó las 2 blancas. Porque los demás echaban de lo que les sobraba. Pero ella echó lo último que le quedaba. Hermano, y cuando usted y yo actuamos de esa manera, es que mire, no es que le estoy imponiendo nada a Dios, pero Dios tiene que bendecirlo. Dios tiene que bendecirlo. Ella lo echó todo. Yo me acuerdo en cierta oportunidad, me dijo mi esposa, tú no estás trabajando, no estás proveyendo, porque mi hermano, eso es así. Tú no estás trabajando, no estás proveyendo, y a mí la colecta se me acabó. Y lo que hay en la cuenta son $27. No sé si imprudencia o sabiduría de parte de Dios, pero me anclé a mi fe y le digo yo a mi esposa, bueno, para que se quede a cero, vamos a sacarlo todo y nos vamos al buffet. Y nos pase la de aquella viuda que le había dado una tortita al profeta, ¿verdad? ¿Se acuerda? Estábamos esperando comernos un pedazo de torta y después dejarnos, ¿qué dijo? Morir. Y dije yo, bueno, nos vamos a dejar morir, pero vamos a ir a disfrutar. Porque hoy le dije yo a mi esposa, y me acuerdo como que fue en la mañana que se lo dije, hoy vamos a vivir por fe. Y me decía, está bien, tú lo dices, ¿sí? No terminamos de llegar al banco. Y nos llama alguien y dice, ¿y qué hacen aquí? Que los llamaba para invitarlos. Pregúnteme dónde. Pregúnteme a dónde. Al buffet. Para invitarlo a comer al buffet. Pues vamos, le digo yo, para luego es tarde. Y nos fuimos. Mi hermano, le hago estos cuentos no para yo sacar pecho, no, para decirle a usted que en Dios todo es posible. Cuando usted cree, la palabra dice, si tan solo pudieras creer, vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Y entonces, bueno, me dice, vamos a comer, vamos, está bien. Y nos fuimos. Y nos va a dejar a casa. No habían pasado ni 10 minutos y al ratito otra vez. Yo no sé qué tienen ustedes, pero aquí me mandó el Señor. Y le digo yo a mi esposa, incrédula, mira, ya cayó. Antes de ver cuánto hay, vamos a orar, a darle gracias a Dios de una vez. Nos fuimos, nos tiramos a orar. Cuando lo abrió, $400.
En estos dorados tiempos, ¿quién regala? El único que regala es al que Dios toca. Ese es el único que regala, mi hermano, porque las cosas como están, nadie está puesto para regalar hoy. Todo está caro. Usted va a la bodega a comprar algo, una bolsita lleva, una fundita plástica lleva como $100. Pero cuando usted le cree a Dios, Dios va a abrir las puertas necesarias. Como dijo una ancianita, hasta el diablo me tiene que alimentar si Dios lo manda. Y véalo así, a los cuervos. A los cuervos, ¿qué es lo que comen? ¿Y qué era lo que le llevaron a Elías? ¿Verdad que es cierto, mi hermano? Solo hace falta creerle a Dios. Y aquí por eso es que ahora dice, en la más grande pobreza que los de Macedonia vivieron, ellos fueron abundantemente bendecidos. ¿Por qué? Porque aún en ese tiempo no se desatendieron de Pablo. Siempre le mandaban su ofrendita, siempre. Y por eso es que ahora dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Es que darle a los santos es un privilegio. Por eso es que la palabra dice que haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? ¿Al que lo maltrata? ¿Al que lo ofende? ¿O al que lo instruye? Y aquí ellos lo veían como un privilegio, darle a ellos que se esforzaban para llevarle la palabra. Amén. Cuando se habla de dar, como que se va el gozo. Pero no es para cualquier gente, es para los santos. Y dice, y como lo esperábamos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Eso es lo que le estaba diciendo desde que empecé. Es que primero es Dios y después somos nosotros. Ellos dicen, se dieron primeramente a Dios. Y ahora que Dios está en ustedes, nos hacen partícipes de lo que ustedes tienen. Amén. Y ahora dice, mire, así mismo dice, acabé también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, dice, como en todo abundáis en fe. Mire bien lo que está diciendo. Pablo a los Corintios dice, en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y vuestro amor para con nosotros abundar también en esta gracia. Así de fácil, mi hermano. Así de fácil. Nosotros tenemos que abundar en todo. Pedro dice, yo quiero que seáis prosperados en todo. Así como prospera tu alma, si tu alma, que es la que tiene la comunión con Dios, prospera, lo demás viene por añadidura. Mira, hermano, algo que no se equivoque en la palabra de Dios. Él dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. No te preocupes. Aún de lo que vas a hablar, no te preocupes. Eso decíamos ayer, ¿verdad? En la mañana. Que uno no tiene que preocuparse ni de lo que va a hablar. Porque el Espíritu mismo pondrá palabras. Amén. Vámonos a la siguiente cita. En Gálatas ahora, adelantito. ¿Tiene Gálatas capítulo 2? Mire cómo dice Gálatas capítulo 2 en el subtema, la diestra del compañerismo. Capítulo 2 del verso 6 al 10. Es que ese Pablo en el espíritu era algo tosco para hablar. Pero eso es lo que vale la pena, mi hermano. Muchas veces nosotros, por no ofender a nadie, que le vamos por las ramas, le subimos por las ramas para querer después bajarnos por el tronco. Y cuando usted es cristiano no tiene que, mire, pasarle pañito a nadie, dígale cómo es. A mí siempre me gustó, desde que yo llegué a esta iglesia, siempre me gustó que no le pasaron la mano a nadie. Siempre me gustó eso, que lo que es negro, negro.
Y blanco también es blanco. Y mire cómo dice Pablo a los Gálatas, en el verso 6 del capítulo 2 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, nada me enseñaron a mí, nada nuevo. De los que creen que sabían todo y no querían escucharme, ellos no me enseñaron nada a mí. Porque todo lo que yo sé, que les dijo Pablo, me lo reveló el Espíritu. Eso dice, y no, de lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Pero si usted oye a alguien que tiene reputación predicando la palabra, aunque muchas veces equivocadamente, que ellos dicen que usted se puede dar un su vinito y se lo echa. Esos son de la reputación, que porque ellos son grandes en predicar la palabra y usted y yo que no leemos la palabra del Señor y decimos, no, si el predicador tal que llena estadios, que llena coliseos, dice que me puedo dar un mi vinito, yo me lo voy a dar. Porque todos se amparan y dicen que el Señor bebió vino. Pero también si lo bebió, pues, también dijo que no quería. No os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución. O sea que manera de que usted pierda el control. Embriagaos en el poder del Espíritu Santo. Y hermano, y usted mira a alguien embriagado en el Espíritu Santo, es lo mismo que usted vea a alguien ebrio. Yo me maravillo cuando yo miro estas cosas. Yo he visto gente que, y que no pueden estarse quietos, embriagados en sí de la presencia de Dios. Lo he visto, por eso se lo digo. Y por eso es que el Señor nos manda y dice, no, que no nos embriaguemos en el vino. Ni lo veáis, dice, cuando rojea, dice Salomón en el libro de Proverbios. Porque entra tan suavecito. Pero dice que luego viene a ser como mordida de áspid, de culebra, que hace un mal grande. Amén. Y por eso mismo, mi hermano, ahí Pablo mismo nos está diciendo a nosotros, en que nosotros, bendita Dios, sea que nosotros tenemos que estar conscientes. Dice, antes por el contrario, como vieron, dice, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Hermano, de Dios no puede hablar nadie si no tiene a Dios en su corazón. ¿Y quiere que le dé un ejemplo? David, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, él le dice al Señor, devuélveme el gozo. Porque así como estoy, yo no puedo hablar de ti. Así como yo estoy, yo no puedo hablar de ti. ¿Por qué usted cree que hoy día el evangelio ha sufrido tanta denigración, mi hermano? ¿Por qué el evangelio hoy es vituperado por muchos? Porque nos llamamos cristianos, pero no representamos a Cristo. No lo representamos. Y dice que nosotros somos embajadores de Él en esta tierra. Y un embajador, ¿qué es lo que hace? Representar a su nación. Representar a su presidente. La voz del presidente, de un embajador, es el embajador en otra nación. Pero hoy nosotros, ¿qué? Y como comunidad de Dios tenemos que hacerlo, mi hermano. Vámonos a la última cita. Lo tenemos en 1 Juan, en el capítulo 1, del verso 1 al 7, dice la comunión con Cristo y con los cristianos, hijos de Dios. Ahora mismo dice el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Por la vida
fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna. Si usted anuncia la vida eterna, ¿a quién está anunciando? A Cristo Jesús, porque Él es la vida eterna. Ahora dice, la cual estaba, y mire qué precioso está este verso, no sé si usted lo había entendido, si la vida eterna es Cristo, pero aquí mire qué es lo que dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es? Si no es Cristo Jesús, hermano. Por eso es que ahora el verso 3 dice, lo que hemos visto y oímos, eso nos anunciamos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, y hace mucho tiempo atrás, la maestra, a veces para romper aquel estrés que había, decía, vamos a ver si llega la información correcta hasta el último que está ahí en la banca. Y le decía a vamos a jugar el teléfono loco, le llamaba. Y decía algo aquí, por ejemplo, el ejemplo decía, el hermano Lubín no me gusta la camisa que trajo. Digamos que eso le decía. Y se iba por aquí, se iba ahí. Allá quizá llegaba el color de mi camisa. Pero ya llevaba un gran poco añadido. Pero aquí está diciendo Pedro, lo que vimos, lo que oímos, eso es lo que les anunciamos. No le quitamos ni le ponemos, porque saben una cosa, si usted y yo le quitamos a esto, dice que el nombre nuestro va a ser quitado del libro de la vida. Pero si le añadimos también, dice que nuestro nombre, a nosotros, se nos va a añadir las plagas que estuvieron en Egipto. Por lo consiguiente, así estamos bien, mi hermano. Prediquemos la palabra como es. ¿Por qué hoy la gente muchas veces dice, no, yo no vuelvo a la iglesia esa? Porque mire, ahí dice que ahí son tradicionales, ahí son muy duros. Pero sí me voy a ir allá donde, mire, allá sí me permiten que yo haga como quiera. Hermano, aquí no se le exige nada a nadie. Yo he traído compañeros de trabajo aquí y lo que me han dicho siempre es que lo que les ha gustado es que aquí no está la gente. Se predica lo que es. Y no está la gente, por favor, pase, acepte. No. Usted no convenza a nadie, que deje al Espíritu que trabaje. Deje al Espíritu que trabaje. Usted hable lo que Dios le dio. No lo que usted y yo queramos hablar, lo que Dios nos dio. Y eso es lo que me dicen mis compañeros que han venido. Dicen que aquí lo que les gusta es que, porque han ido a otra iglesia, que de una vez dice que nosotros también predicamos del diezmo, le digo yo. Sí, pero es que yo he ido y desde la primera me llevan un sobre. Y yo no sé los principios del diezmo. Entonces, mi hermano, eso es lo que hace que la gente hable mal de nosotros como cristianos. Amén. Enséñelo primero. Dice la palabra, instruye al niño. Y el que viene de nuevo, ¿qué es? Pues es un niño, enséñelo. Allí en mi trabajo, hermano, no me gusta decir casi todo, pero hay muchos ahí que dicen, hey, don dinero, me dicen a veces. Porque si van a ayudar a alguien que está pasando necesidad, en que sea algo. No es porque yo tenga saturado todos los bancos, hermano. Pero algo podemos hacer. Algo podemos hacer. Bendito Dios. Por eso es que miren, ¿qué me quedé? Estas cosas os escribo, dice Pedro, para que vuestro gozo sea cumplido. Mi hermano, cuando nosotros hacemos las cosas que Dios nos manda, el gozo de nosotros, la satisfacción va a estar entre nosotros. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay gente que no le gusta ni siquiera que sepan en su trabajo que es cristiano. Y si algún día lo vieron entrar a la iglesia, no, yo voy a la iglesia a visitar. Tengamos mucho cuidado, porque eso es negar al Señor. Y en aquel día no se mofe usted ni yo de decir, oh, yo en tu nombre, Señor, puse la mano y los enfermos se sanaron. I don't know who you are. Yo no sé quién tú eres. Yo no sé quién tú eres. Y me llama Señor, no, cuando usted llama Señor a alguien va a respetarlo, va a honrarlo, va a hacer lo que le dice. Pero vámonos a los textos claves que nos dan para esta cita. Váyase al libro de los Hechos, en el capítulo 2, bendito es el Señor. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Y luego busca el verso 42. ¿Tiene el libro de los Hechos, el verso 42? Mire cómo dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y aquí me daba el Señor una interpretación. Porque dice en el partimiento del pan, ¿y qué? Y las oraciones. Hermanos, hay muchas veces la gente tiene necesidad y vienen a nosotros y los dejamos ir con las manos vacías. Y le decimos, ore, que Dios le va a bendecir. Pero si usted y yo tenemos, démosle alguito. No sé si me estoy explicando, pero muchas veces dicen aquí, dice que también compartían en el partimiento del pan. Cuando hay alguna reunión ahí, mi hermano, no hagamos acepción de personas. Yo algunas veces me siento como incómodo cuando a veces me invitan a mí y no llega el resto de la iglesia. Digo yo, me siento mal. Porque todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Y en eso sí tuve el cuidado yo con mi familia. Que cuando íbamos a hacer alguna comidita para celebrar, en cierta oportunidad mi esposa estaba preparando para celebrarme un cumpleaños en la casa. Y me dijo, yo invité a unos hermanos. Y le dije yo, no, invítelos a todos. Que no hay dinero, pues hundamos la tarjeta de crédito, pero vamos a invitar a todos o ninguno. ¿Sabe que ahí es donde se generan los chismes, mi hermano? Ahí es donde se empiezan todas esas cosas. Porque hay gente que quizás no ha madurado completamente y dice, solo al hermano Luzbín lo invitaron. ¿O no piensa usted así, solo el hermano Luzbín piensa así? Hermano, es verdad, y por eso es que aquí Lucas está hablando, porque dicen que el escritor del libro fue Lucas, pero dice ahora, mire, perseveran todos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan, o sea que también había que invitarlos a comer también. Invítelo a orar, sí, invítelo a orar, pero si se puede darle un alguito, pues hay que dárselo también. Ahora dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. A mí me estaba contando alguien, me dice, hermano, me estaba diciendo ese compañero de trabajo, me dijo, mi esposa no quiere que yo compre un pick-up, me dice. Y le digo, ¿por qué? Porque dice que todos los que no te han pedido favores hoy te los van a pedir, porque tienes cómo jalarle las cosas.
Y ya mi carro ya se hizo varios favores así. Pero es por eso que Dios bendice, mi hermano. Por eso es que Dios bendice. Hermano, por eso es que hay gente que le dice a uno, mire, le invito a la iglesia. Es que no tengo cómo llegar. Nosotros lo vamos a traer. La gloria y la honra es de Dios. Nosotros hemos tenido eso. Porque, mi hermano, cuando yo empecé en las cosas de Dios, en esta misma iglesia, que ya gracias a Dios son 20 y algo de años, hermano, nadie daba un ray. Nosotros bajo agua, bajo frío, íbamos a la iglesia. Pero empezamos a pedirle a Dios por un carrito para más cómodo. Y le dijimos, si tú nos bendices con un carrito, déjame decirte, Señor, que el que quiera llegar a tu casa va a llegar en carro también con nosotros. Y hasta hoy día lo seguimos haciendo cuando el que necesite, ahí están los carros. Pero sabe una cosa, hasta el mecánico nos dijo una vez, ustedes oran mucho por ese carro. Esos carros, esos Ford Taurus no sirven para nada. Y un día lo llevó mi esposa porque le empezó a marcar la aguja del aceite. Este carro era para que le hubiera agarrado fuego, le dice. Esto tenía de aceite. Pero yo sé que ustedes oran mucho, dice. No, hermano, es Dios. Usted puede hacer lo que quiera, pero si está sin Dios, no lo agrada a Dios. Pero usted hace una cosita, un vaso de agua que le dé a uno de sus pequeñitos, dice, de eso usted va a tener recompensa, hermano. Y por eso es que aquí dice, mire, todos los que oían la palabra, porque la palabra inspirada por Dios, hermano, usted no tiene que hacer fuerza cuando predica. Porque alguien me dijo a mí, es que usted cuando predica tiene que trabajar su voz, su garganta para gritar. Jesús, cuando hablaba el mensaje, nunca gritó. La única vez que yo considero que gritó fue cuando llegó al templo y vio aquel desorden en su casa. Pero cuando le llevaron a aquella mujer que había sido cachada en el mismo acto, yo me lo imagino él escribiendo ahí como cuando a usted no le importan las cosas que pasan a su alrededor. Si alguno de todos vosotros está libre de pecado, que sea el primero que la apedree. Acusado por su misma conciencia. No hace falta gritar, no hace falta señalar. Hace falta hablar la palabra nada más. Porque la palabra, es que el Señor no se equivoca, mi hermano. El Señor dijo en su palabra, mi hermano, que usted no se preocupe de lo que va a hablar. El Espíritu es el que convence. Por eso es que aquí en el libro de los Hechos dice ahora, y vendían sus propiedades. Mire qué es lo que lo llevó a ser bien fructíferos en el Señor. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, o sea que oraban juntos, iban al templo juntos, pero si había que comer, iban a comer juntos, ¿verdad? Con alegría y sencillez de corazón. Y ahora está la receta más grande, y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El hermano Lucio un día me invitó a ir a orar a un hogar. Y dijo, esta persona que fuimos a visitar, dijo, no, yo no soy dado de ir a las iglesias. Porque uno de nuevo llega, dice, se saludan entre los que ya son hermanos viejos y a uno lo ignoran y me siento mal. Y en eso le doy la gloria a Dios que mi esposa ha trabajado. Y me dice, cuando tengas la oportunidad, deja a los hermanos que te saluden, los hermanos viejos, y ve a saludar a los nuevos.
Aquí había una hermana y queda una, también eran 2 hermanas. ¿Se acuerdan de Nelly Chalmetti? Mi hermana Jackie. El abuelo de mi esposa decía, es que ellas como que son de Guatemala, ¿verdad? Decía, ni de allá son. Pero es que me hacen sentir bien porque así, abuelo, ¿cómo está? Y todo, y lo abrazaban y lo llevaban a su silla. Y eso fue lo que lo enamoró. Hermano, y mire, aquí dice que eran añadidos. ¿Por qué? Por la generosidad, mi hermano. Cuando usted ve a alguien nuevo, hermano, vaya, mire, olvídese de su esposo, de sus hijos un ratito, vaya y salude, haga sentirlo bien. No sé si me estoy explicando hasta ahora, pero yo me siento mal. Hay veces que me dice mi esposa, mira, acompáñame a una reunión de la escuela, y yo voy. Y yo esperando ver a quién el que me extiende aunque sea la mano a mí. ¿No le ha pasado a usted, mi hermano? Y a mí se me van los ojos a ver a qué lado tiro la mano primero y ninguna aparece. Hermanos, se lo digo por experiencia, para que aprendamos. Porque muchas veces nosotros, hermanos, y eso no es que usted, vaya a darle un beso a la esposa de otra visita, no. Como me dijo alguien a mí, a usted Dios lo va a empezar a usar hasta que empiece a demostrarle amor a los hermanos y a las hermanas, dándole besos. Yo no vengo de esa costumbre. En la capital de Guatemala acostumbran eso, pero yo soy de pueblo. Yo soy de los que la mano se le da a un hombre así y a la mujer se le da así. Así me enseñaron a mí. Hay hermanitas que dicen que yo no le quiero dar un abrazo. Pues gócese ahora. Pero que yo las vaya a andar abrazando, no, mi hermano. Porque mi testimonio está en primer lugar. Aunque Dios sabe que es la intención de cada corazón. Pero yo no soy de los que ando abrazando. Aún entre hermanos ahí sí. Porque ahí no hay que se pierda. Hermano, pero mire cómo dice aquí, dice alabando a Dios, pero teniendo el favor, teniendo en cuenta, mi hermano, en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero si usted me acompaña rápidamente al libro de Efesios, bendito es el Señor, en el capítulo 2 también. Capítulo 2 del libro de Efesios, en el verso 19, mire cómo dice esta palabra aquí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si aquí preguntamos de qué nacionalidad es cada uno, hay varias nacionalidades. Pero estando como cristianos, todos somos del reino de los cielos. Amén. Por eso es que aquí la palabra dice que ninguno ya es conciudadano, sino que todos somos miembros de la familia de Dios. Dice ahora, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Si la gente que está aquí con nosotros comparte la idea nuestra, que es que nuestro fundamento es Cristo Jesús, somos hermanos. Y si la gente no comparte esa idea, mi hermano, aunque esté aquí, somos compañeros, los saludamos y todo, pero no compartimos, hermano, porque sabemos que la única puerta para ir al cielo es Dios, es Jesús. Amén. Y por eso es que sigue diciendo en el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que, mi hermano, hay muchas veces que yo siempre trato de tener cuidado. Hay muchas veces que la gente le achaca cosas del Espíritu al diablo y del diablo a Dios. Usted, si no es Dios mismo, si usted algunas veces ha experimentado la voz de Dios y alguien le dice, mira lo que está haciendo el hermano o la hermanita
o tal persona no es del Espíritu, ve y repréndelo. No vaya, mi hermano. Si usted no se lo dijo directamente, Dios ve y reprende. No lo haga. Porque hay muchas veces que son manifestaciones del Espíritu, que hay veces que cuando la gente es primeriza en el Espíritu, no sabe controlarlo. Porque un compañero de trabajo en cierta oportunidad vino y hubo algo que pasó. La bendición estaba también, pero hubo alguien que sobresalió y gritaba, pero era algo, hermano, que no era normal. Y me dice, tenía miedo. Y le digo yo, cuando usted ve esas cosas, vaya a una iglesia. Si usted va a seguir yendo a mi iglesia, cuando vea eso, si no quiere usted pecar, le digo yo, cierre sus ojos para no ver nada. Hermano, porque eso sí con seguridad se lo puedo decir, que no era, esa no era una manifestación del Espíritu Santo. Porque como a los 2, 3 días no estaba el pastor y esa misma persona la trajeron acá. Y me dice el familiar, para que ore porque como que un mal espíritu tiene. Y para gloria de Dios, oré y fue libre. Pero después de que fue libre no volvió. Entonces digo yo, ya eso no es problema de uno. Usted hizo lo que Dios manda. Hermano, usted haga lo que Dios manda. Por eso es que aquí en Efesios, en el capítulo 2, el verso, ¿qué nos quedamos? En el 22, ¿verdad? En que vosotros también juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Hermano, con el Espíritu Santo usted puede hacer todo. Fíjese que la iglesia primitiva creció y abundó y se multiplicó, se propagó, lo que usted quiera decir de ella. Lo hizo porque el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Y todo, cuando es el Espíritu dentro de usted, usted no le importa ni siquiera el tiempo. Yo no sé cuándo usted ha estado orando en el Espíritu, que cuando usted, y todo ese tiempo oré. No sé si le ha pasado. Y cuando la presencia de Dios está, y usted mira, y quizá, porque ya estamos seteaditos nosotros, y que se van llegando las 9 de la noche, decimos, ay, cuando es de noche el culto, ay, ya va a ser las 9. Usted no quiere que se acabe, pero el que está aquí quizá ya se le acabó el material. Hermano, eso es así, es sobre el Espíritu Santo, pero si usted me acompaña a Colosenses un poquito más adelante, en el capítulo también 1, del verso 3 al 14, y mire cómo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Hermano, y qué mejor para uno cuando uno escucha que los que dejó uno todavía siguen en el camino de Dios. Fíjese que muchas veces a nosotros nos enteramos, ¿verdad? Yo me enteré de mi compañero que yo dejé allá en Guatemala. Él trabajamos juntos y era una gran persona, bien jovencito. Él se entregó a los caminos de Dios, pero cuando llegué aquí me encontré y me dijeron, ¿sabes qué? Aquel muchacho que era tu amigo se cayó, ya no le sirve a Dios. Y ahora que él era el que siempre me decía, busca de Dios, el único que puede cambiar tu vida es Dios. Ahora él se sale de Dios y me deja a mí aquí. Pero muchas veces Dios permite cosas. Hermano, y él tuvo un accidente de una motora, como dice el dominicano. Yo ya no sé ni cómo decir. De una moto, nosotros le llamamos, como guatemaltecos le llamamos moto. Tuvo un accidente. Y lo llevaron al hospital y le habían dicho que él no iba a poder caminar. Pero mire cómo es el Espíritu, y el Espíritu me conecta, y entonces vuelvo, le digo a mi esposa, búscame el número, él está en Facebook, y le digo, búscame el número, quiero hablar con él. Me entró una desesperación por hablar con él.
Y cuando yo me doy cuenta, está hospitalizado y que no va a poder caminar. Y le digo yo, no es casualidad que yo haya buscado tu número para hablar contigo, pero quiero orar primero. ¿Cómo estás con Dios? Mal. Por eso es que me están pasando estas cosas. Y me voy a quedar en cama, me decía él, en una silla de ruedas, después de que yo podía caminar. Y empezó. Y le dije, yo, suéltalo todo. Y empezó a desvaciarse y a llorar y todo. Y le digo yo, ¿sabes una cosa? No es casualidad que yo te esté llamando. Voy a orar por ti. El otro día salió caminando él mismo del hospital. ¿Quién hizo la obra? Fue Dios. ¿Quién fue el que me puso a mí que lo tenía que llamar? Fue el Espíritu Santo. Es de Él que le estoy hablando en esta mañana, que es el que nos mantiene unidos a nosotros. Es el que nos mantiene con ese deseo de servirle al hermano, aunque no sea hermano en Cristo, el que sea el vecino, mi hermano. Hay que hacerle obra para que cuando Él vea que usted está haciendo las cosas bien, diga no, sepa a dónde acudir. Hay mucha gente que quizás se va del camino de Dios, pero luego deja guardado su número para que cuando está en el momento de apuro, lo llama a usted. Así es de que mi hermano, como comunidad cristiana, como hijos de Dios que somos y gente portadora del Espíritu Santo, tenemos que buscar cada día la llenura del Espíritu Santo para luego hacer las cosas. Miren, mi hermano, la iglesia primitiva crecía y crecía y crecía, porque si usted se da cuenta, yo siempre me he preguntado, si ese Pedro le hubieran tocado vivir los años que vivió Matusalén, ese Pedro no tuviera ningún incrédulo ya. Todos hubieran creído ya en el Señor, porque imagínense, el primer mensaje que Pedro discutió fueron 3,000. Y a los pocos días le tocó otra vez botar otro mensaje y se tiró 5,000. Imagínense, cada día iba en aumento. Y yo me imagino si hubiera vivido los días de Matusalén, que vivió 967, creo yo, años. Hasta nosotros nos hubiera alcanzado. ¿Verdad? Así es de que Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde. Espero en Dios que esta palabra haya sido de beneficio para su vida, como lo es como la mía también. Vamos a orar, vamos a estar de pie, ya los niños están bajando y la comunión pues como que se corta así. Bendito sea el Señor, pero cubrimos casi todas las bases, amén. Así es de que el Señor me lo bendiga, Dios le guarde. Habrá alguien que necesite la oración en esta preciosa mañana, especialmente, si no, pues vamos a orar para quedar despedidos, amén. Bendito es el Señor. Le damos la cordial bienvenida a todas las visitas, esperamos que se repita. Bendito es el Señor. Vamos a orar. Padre que estás en tu gloria, te doy gracias. De manera muy especial, Señor, venimos delante de tu presencia para darte a ti la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos, oh Jehová. En esta mañana he hablado tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en el Espíritu, a través de esas alabanzas preciosas también que entonamos para ti. Recibe la gloria, la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, vamos a salir de este lugar, pero esperamos ir en tu presencia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que recibe la bendición dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pueblo del Señor dice: Dios les bendiga.